En esta mañana les voy a pedir a ustedes que presten, su atención en el Evangelio de Lucas. Lucas era uno de los discípulos de Jesús. ¿Están de acuerdo? Sí. No era discípulo. No era discípulo. Escribió este Evangelio Lucas, pero no es discípulo de Jesús. Prácticamente era un hombre, un médico que colaboró estrechamente con Pablo. Incluso en los primeros versículos yo quiero que ahora nosotros leamos la introducción de Lucas. Y quiero que esta introducción de Lucas sea para nosotros, porque todos los que están acá creo que lo hemos cantado a la canción del corazón, he decidido seguir a Cristo. No ahora, la cantamos como una reafirmación, hemos decidido seguir a Cristo. Me gustaría que ustedes me digan y levanten la mano, ¿todos hemos decidido seguir a Cristo? Hemos decidido seguir a Cristo y estamos felices, hemos tenido adversidades y hemos tenido muchas bendiciones a lo largo de la vida. Muy bien, resulta que quiero que ahora veamos los 4 primeros versículos que escribe Lucas y veamos aquí, hermanos, lo interesante de este texto. ¿Qué dice acá? Dice, puesto que ya, ¿podés leerlo, Laura, vos en voz alta? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales han sido instruidos. Hermano, en esta mañana me gustaría que esta dedicatoria de Lucas, excelentísimo Teófilo, porque es un amigo de él, al que era creyente, alguien que había decidido seguir a Cristo, pero era necesario que supiera estas grandes verdades que él había escuchado y que el Espíritu Santo de Dios le inspiró y que ahora él las iba a poner en orden. Me gustaría, hermanos, que ustedes sientan en sus corazones que el Espíritu Santo de Dios a través de Lucas está diciendo: oh excelentísimo Ricardo, te escribo estas cosas para que te acuerdes lo que significa seguir a Cristo. Excelentísimo Aldo, Estela, en fin, hermano, me gustaría que sea un desafío para nosotros, porque no voy a predicar ni voy a decir cosas que ustedes no saben, pero sí les voy a recordar en esta mañana 3 cosas que Lucas en este Evangelio nos diría: preocupado el Señor Jesucristo trata de ponerlos en nuestros oídos, recordarnos, hacernos presente. La primera de ellas es de que Jesús está siempre preocupado en las necesidades de nuestra alimentación. Jesús está siempre preocupado en nuestra alimentación. Y fíjense ustedes, la alimentación, nuestra comida, es una de las necesidades básicas del ser humano. Una de las necesidades básicas. No vamos a buscar otra cosa si no satisfacemos esto que es la comida. Es así que diría que si esta es una preocupación de Jesús, debe haber un ejemplo, debe haber hecho algo Jesús para mostrarnos que en realidad debemos confiar en Él. Les voy a pedir que veamos en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Acá el subtítulo dice: una pesca milagrosa. Aquí Jesús está en la orilla vamos a leerlo, si ustedes lo tienen allí, esta historia de Jesús. Me gustaría de que ustedes la miren allí con atención. Benjamín desde allí lee la historia que está, porque se la ve mucho mejor así.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Muchas gracias, Benjamín. Miren, una preciosa historia, una cuestión interesante. Acá vemos a un grupo de pescadores, entre los cuales estaba Pedro, está Jesús por enseñar, mucha gente, están lavando las redes porque toda la noche habían estado pescando y no consiguieron nada. Quiero que ustedes adviertan, Jesús frente a un gran gentío. Y además había dos barcas, dice la palabra, ustedes la escucharon, donde los pescadores estaban lavando sus redes, sin nada. Me imagino desmoralizado, triste, no habían conseguido la comida para su familia. Sin embargo, allí, en ese momento, Jesús ve una de esas barcas, que era la de Pedro, y ¿qué le dice? Se va, se sienta, se sube a la barca y le dice: boga un poco más adentro, aléjate de la orilla, por favor. Y Pedro acepta este desafío y lo lleva a Jesús. Pónganse a pensar un momentito nada más que esta petición y esta obediencia es superlativa. Después de todo de una noche, de haber trabajado, de haber estado allí y están lavando las redes prácticamente agotados. Sin embargo, acepta el pedido de Jesús, Pedro, y se va hacia adentro del lago. Muchos de nosotros podríamos haber dicho: bueno, discúlpame, Señor, vos podés predicar muy lindo, podés decir muchas cosas, pero en esta noche no hemos pescado nada. Sin embargo, Pedro, por su obediencia, estuvo ubicado magistralmente al lado de Jesús mientras él predicaba. Y todo por una razón fundamental que se repite a lo largo de toda la Biblia: obedecer a la palabra de Dios. Jesús le había dicho: permitime que esté en tu lancha, anda un poquito más allá y de ahí voy a predicar. Extraordinario, hermano. Les quiero hacer ver porque no es nada desconocido. Sin embargo, acá Jesús está preocupado, enseñándole a toda la gente, y entonces me gustaría también que noten el púlpito de Jesús. ¿Era así como este? No, estaba parado en medio de una lancha, allá a ciertos metros de la orilla del mar, seguramente con un equipo de audio extraordinario, como este. No, hermano, parece que tenía una voz potente, porque lo interesante no es el audio, lo interesante es la palabra de Dios. Ahora fíjense ustedes otra cosa interesante.
E insisto en esto de la obediencia, porque ¿qué habrá pensado Pedro cuando lo empezó a escuchar a Jesús? Qué bendición habrá dicho Pedro de haberle hecho caso a este hombre, porque ahora estoy escuchando cosas maravillosas. La Biblia no nos enseña qué predicó Jesús, ni una palabra. Sin embargo, debió aprender grandes cosas Pedro, porque fíjense ustedes, ya una vez que ha terminado la predicación Jesús, le dice a Pedro, vamos a pescar, porque no dice textualmente, sino dice, boga mar adentro y lanza tus redes. Es como que al pescador, después de haber no podido pescar nada durante toda la noche, Jesús le dice, bueno, ya he terminado mi discurso, vamos, continuemos pescando. Vamos a trabajar de nuevo. ¿Qué opinan ustedes? Yo a veces me pongo a pensar cómo respondemos nosotros. Estoy cansado, Señor. No me pidas más. Ya, mira, ya he trabajado toda la noche. Ahora estás insistiendo que siga trabajando, pero yo tengo mis límites. Miren, hermano, discúlpeme, pero yo creo que Jesús nos demanda una fe audaz. Nos demanda una fe, diría, hacia lo imposible. Quiero que nosotros veamos en este momento que hay cosas que a veces nos parecen que no son racionales. Y la fe es así. Dios nos exige un salto al vacío. Y Pedro dijo, miren con mucha coherencia, Señor, discúlpame, ¿viste? Hemos estado intentando pescar toda la noche y no hemos podido pescar nada. Pero sabes, en tu palabra, por lo que vos dices, por lo que vos me has ordenado, yo le voy a agregar, y por todo lo que he escuchado durante cuando estabas hablando, ¿qué habrá escuchado Pedro? Voy a lanzar la red. Resultado, que la red se rompía. Había tantos peces que habían pescado que llamaron a los que estaban en la orilla, a los otros amigos, a los ayudantes, y ahí llenaron 2 barcas de peces. Y también muy importante porque ahora es la primera demostración de sumisión, diría de obediencia real de Pedro, porque se arrodilla ante Dios, ante Jesús y le dice, perdóname, soy hombre pecador. Estaban todos atemorizados, angustiados, pero ¿saben una cuestión interesante? Es de que estos hombres rudos, analfabetos, que no tenían posiblemente pocas luces y pocas letras, pero entendieron que Jesús era Dios y aceptaron su palabra. Algo que, fíjense ustedes, dice la palabra de Dios en el mismo Evangelio de Lucas, que una mujer de la multitud dijo, bienaventurado el vientre que te trajo a este mundo, y bienaventurados los senos que mamaste. Y Jesús, escuchando a esta mujer, le dijo, más bienaventurados son aquellos hombres y mujeres que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Hermano, yo creo que el secreto del éxito de nuestra vida está ahí. Pedro tenían ahora y todos sus amigos 2 barcas llenas de pescado. Pero si no hubieran obedecido, se iban a ir con las manos vacías. Quizás un ejemplo, porque podría decir, bueno, eso es una cuestión a lo lejos y a la distancia. Pero hermano, nosotros lo conocemos al hermano Celaya. Bueno, muchos no lo conocen. Yo lo conozco, le conozco a su familia. Cuando se cerraron los ingenios de acá,
mucha gente, y por eso la vez pasada cuando hablé de la historia de la iglesia, no hablé de la iglesia del Bracho, me olvidé. Muchos años estuvimos allí, teníamos ya un terreno, estábamos por edificar, estaba armada la iglesia. Muchas de la iglesia que luego, porque la cerramos, vinieron acá a Juan Pablo, donde está el hermano Taberna, el hermano Celaya, como el grupo de todos los hermanos estaban allí. Este hermano cuenta que un día no pudieron ir a la cosecha, no tenían ni siquiera para hacer mate cocido. Entonces a la mañana se levantó con su familia, con su señora, con sus hijos, y oraron, dijeron: Señor, ayúdanos, no tenemos nada. Dice el hermano Celaya que él sintió como un impulso que Dios le decía: anda y machetea esos yuyos que están allá cerca en la parte del patio, porque en el campo los patios son grandes. Y se fue él a machetear, y estaba macheteando y encontró como una pelota de esas que se hacen de trapo para jugar en el campo. La desató, ¿saben? Era un fajo enorme de billetes. Dios nunca abandona a sus hijos. El hermano Celaya decía: nos ha servido para comer durante toda la cosecha esa, y todavía nos ha sobrado. Hermano, ese es Dios, ese es nuestro Dios. Por esa razón yo creo que razón tiene Jesús de decir: no son felices los que miran y escuchan la palabra de Dios, sino los que la obedecen. La segunda cosa que les quiero comentar en esta noche, y que como recordatorio de lo que Lucas hace, porque no estoy enseñándoles esto, ya lo hemos dicho muchas veces. La segunda cosa que Jesús está preocupado está en que Él nos quiere enseñar que que Él está en la necesidad de nuestra salud. No solo la salud nuestra personal, sino de la de todos nuestros seres queridos, porque esta también es una necesidad básica para que seamos felices. El hombre que está enfermo no es feliz. Ahora, Lucas usa un pasaje muy interesante para que nosotros lo tratemos. Hay varios, pero a este lo he elegido a propósito. Se trata de Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Acá hay 2 milagros de salud que el Señor Jesucristo lleva adelante. Y quiero que notemos esto. Me gustaría que otro lea, digamos, lo que dice el texto para que... O léelo, Benjamín, porque si no vamos a mover mucha gente. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice: ¿quién es que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que
no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Hasta ahí? No. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente, serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que a nadie dijese lo que había sucedido. Estimados hermanos, fíjense acá, hay dos acontecimientos, dos milagros. Hay dos milagros que Jesús los desarrolla, los dos están entrelazados. Un padre que está angustiado y desesperado porque tiene una hija que está muriéndose. Y es una persona importante porque dice que él es... Entonces vino un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga. Era un hombre importante. Viene y le pide a Jesús que vaya a su casa. En el versículo 1 y 2 se nos narra, aquí Lucas pone de evidencia cuál es el problema de Jairo. Pero resulta que a partir desde el versículo 43 acontece algo inesperado. La multitud que va con Jesús hacia la casa de Jairo lo oprime, lo aprieta, y resulta que una mujer de la multitud también tiene un problema serio. Tiene un problema de flujo de sangre que había acudido a todos los médicos, había gastado todo su dinero y ninguno lo pudo curar. Y ella pensaba: si yo únicamente le toco el manto de Jesús, seguro que me sano. Y así hizo. Fue y lo tocó y ella se sanó. Acontece esto inesperadamente en el proceso del camino. En segundo lugar, Jesús dice: pero ¿quién me ha tocado? Por supuesto, imagínense todos qué dijeron. Pero si todos te oprimen, te aprietan y vos decís ¿quién me ha tocado? Es inaudito, Señor, le dicen los discípulos. Sin embargo, dice Jesús: yo sé que de mí ha salido poder. Yo sé que de mí ha salido poder. Entonces, insiste Jesús: alguien me ha tocado. Interpela a toda la multitud. Entonces, cuando la mujer se ve como descubierta, se ve que, este hombre sabe que yo lo he tocado y que yo he sido sanada. Y ella dice humildemente: sí, Señor, yo te he tocado, yo te toqué. Quiero que ustedes noten la diferencia de la fe de Jairo de la fe de esta mujer. Esta mujer no quería que vaya a su casa. Ella lo que pretendía era únicamente tocarlo. Y estaba segura que iba a sanar. Importante, porque resulta que Jairo pasó a segundo plano. Esta mujer, cuando Jesús le dice, reconoció ella delante de él esta sanidad, Jesús la bendijo y le dijo: vete en paz. Hermano, ¿sabe? Yo reflexioné sobre este aspecto para no dejarlo pasar
y me parece de trascendental importancia por qué razón Jesús insistía tanto: ha salido poder de mí. Hermanos, cada vez que Dios nos ayuda, que ocurre un milagro en nosotros, poder de Dios ha salido. Y usted y yo lo hemos recibido. Y yo creo que Jesús nos está diciendo: sea agradecido. Testimonia públicamente lo que ha pasado en tu vida. No lo dejes pasar. Y acá, después que la mujer testificó públicamente, que dijo: sí, Señor, así es, Jesús la bendice. Digo, qué extraordinario poder de Jesús. ¿Por qué no le hacemos caso? Qué extraordinario poder. Desde el versículo 49, ahora se retoma de nuevo la historia de Jairo. Acá terminó este milagro, pero a partir del versículo 49, de nuevo se retoma el problema, pero con una cuestión accidental inesperada también, porque resulta que ahora de la casa de Jairo vienen y le dicen: Jairo, tu hija ya ha muerto, no lo molestes más al maestro. ¿Qué ha hecho Jesús? Dice que Jesús le dijo, lo animó a Jairo. Le dijo: no te preocupes, muchacho. Cree únicamente, cree y serás salva. Cree. Lo anima. Porque, ¿saben una cosa? En realidad, antes, en otro momento, ustedes no se acuerdan del centurión, ese hombre que tenía uno de sus sirvientes enfermo, y el centurión vino y mandó unos emisarios a Jesús para que diga una palabra y su siervo iba a ser sanado. Y cuando ya Jesús venía en el camino, le dijo: no quiero que entres porque no soy digno de que entres en mi casa. Di únicamente la palabra salvística y mi siervo va a ser sanado. Yo no soy digno que vengas. Quiero que noten la diferencia. Y Jesús alabó la fe de este centurión porque dijo: ni en Israel he encontrado tanta fe. Ni en Israel. Resulta que acá Jesús está con Jairo, con un hombre de poca fe, con un hombre que está vacilando, que quiere que vaya, quiere ver actuación. De todas maneras, ¿quién de nosotros se ha puesto en el lugar del centurión para decir: me basta, Señor, tu palabra? Me basta, Señor, tu palabra. Sin embargo, quiero que noten también, hermanos, que Jesús, si bien lo alabó al centurión, también aquí vemos que Jesús es un ser divino que anima al hombre y a la mujer de poca fe. Vamos, muchacho, no desesperes, cree y todo se resolverá. Así que, fíjense ustedes, hermanos, luego Jesús avanza, la chica es sanada. Yo quiero que ustedes noten, porque Lucas nos narra todos los pormenores. Cuando Jesús entró a la casa, la gente lloraba, estaban allí, porque siempre la gente para simular y hacer cosas, somos como mandados a hacer. Una de las debilidades de nosotros los seres humanos es la simulación. Jesús los corrió. Marcos es muy elocuente. Los corrió a esos que lloraban, porque seguramente eran pagados. Eso era lo que se burlaban de él cuando él decía: esta chica no ha muerto, está durmiendo. Este Jesús nos muestra a las claras que él no abandona al hombre de poca fe, a la gente que no tiene esa fe. Hermano, ¿saben? Yo estaba pensando,
¿Qué ejemplo les doy de sanidad a los hermanos en esta mañana? ¿Qué ejemplo de cuidado, de protección de la vida les doy a los hermanos? Si cada vez que decimos, bueno, demos testimonio, agradezcamos a Dios, todos ustedes se paran y dicen algo. Pero yo quiero recordarles nada más en esta mañana 2 o 3 cosas. ¿Se acuerdan ustedes que un buen día, no sé si te paraste, Estela, y dijiste que Dios te había librado cuando te arrancaron la carterita donde vos llevabas en el bajo y que diste gracias a Dios que se ha cortado la correa? Gracias a Dios. Porque si no, la Estela no estaba sentada. Porque lo hubiera arrastrado con la moto. Hermano, ¿no les parece una grandeza? La Estela tendría que, a donde se acerque, decir, gracias a Dios que me salvó. Miren lo que me salvó Dios. Porque ya hemos aprendido de la mujer que tenía flujo de sangre, que lo que demanda Dios es testimonio. Que nosotros le seamos testigos. No quiero un abogado, quiero un testigo. Si yo le pregunto a cualquier otro de ustedes, hermano, Ricardo, mire hermano, el domingo pasado Ricardo nos dice, doy gloria a Dios porque mi hijo, que había sido agarrado por la corriente en el ventilador, otro compañero lo salvó y ahora está bien. Hermano, ¿no es algo grandioso? Todavía me acuerdo, hermanos, de haberles contado que un día yo estaba en un café en San Martín y Salta. Ya ni siquiera se deben acordar ustedes. Pero yo estaba ahí, en una mesa sentado. ¿Y saben qué? Se desocupa una mesa allá al frente, a la orilla de la ventana, y me corro para ahí. Segundo, viene un matrimonio, se sienta acá. La señora va al baño arriba, al primer piso, en el que yo miro para acá, la mujer cae en el asiento donde yo estaba sentado. ¿Cómo no voy a agradecer a Dios? Porque Dios nos libra de todo mal, de todo peligro. Está preocupado por nuestra vida, por nuestra salud, por el éxito. Por eso debemos ser agradecidos. La tercera cosa que quiero mostrarles, hermanos, es que Jesús está preocupado en hacernos entender que el problema entre nosotros es el otro. ¿Cuál es el problema cuando digo el otro? Es el otro que está a la par. Es el otro ser humano sin más. Es ese ser humano que a veces está necesitado. El problema es el otro, mi prójimo, como dice la Biblia. Y Lucas narra una parábola que no la voy a leer nada más que por amor al tiempo, nada más. La parábola del buen samaritano. Un intérprete de la ley dice que vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó Jesús? Porque este es un diálogo magistral desde el punto de vista pedagógico. Jesús no se puso a recitarle. Quien le hacía la pregunta era un intérprete de la ley, un maestro de la ley, conocedor de la ley. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Un diálogo genial. Y él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le contestó Jesús? Rectamente has juzgado, rectamente has dicho, lo conoces bien al tema, haz eso y vivirás, le dice Jesús. Y en el versículo siguiente, porque esto, digamos, está involucrado el versículo 25 y 20, hasta el 28 de lo que yo les he dicho, hermano,
Sinceramente, un diálogo fantástico que nosotros debíamos entender, que deberíamos aprender de Jesús, porque nosotros somos discutidores. Debemos aprender que no es la cuestión discutir, la cuestión es hacerlo ver al otro que está equivocado, que me está subestimando. Entonces, en el versículo 29 aparece la malicia, la codicia, la ambición, la simulación, la maldad humana en este versículo, porque el escriba le dice a Jesús para justificarse a sí mismo. ¿Qué le dice? ¿Quién es mi prójimo? Es un hipócrita de 7 suelas. Si él sabe perfectamente quién es el prójimo. Lo que él no sabía, lo que le iba a enseñar Jesús. Para los judíos el prójimo era otro judío. Sabía perfectamente eso. Sin embargo, para justificarse, porque Jesús le dijo, andá y hacé misericordia. Hacé lo que dice, amá a Dios, amá al prójimo y amate a vos también. Son 3 cosas las que necesitas. Sin embargo, se trató de justificar, porque nosotros somos los seres más simuladores que hay sobre la tierra. Engañadores, malvados y perversos. Yo creo que no hay ninguno sobre la tierra que se compare al hombre. Es decir, entonces, cuando Jesús le dijo esto, haz esto y vivirás. No hagamos problema. Entonces, ahora Jesús le enseña. Y quiero que cuando digo le enseña a este intérprete de la ley, también ubíquese que Jesús nos está enseñando a nosotros. Que no es para ese que está allá hace 2000 años, es para este grupo de 20 y tantos que estamos acá. Que Jesús nos está enseñando. En el primer, digamos, después del 29, el versículo 30, Jesús le narra una historia. En la primera parte, ¿qué es lo que hace Jesús? Le enmarca el problema. Hay un señor que bajó desde Jerusalén a Jericó, un camino que normalmente hacían los judíos, pero en ese camino, uno de los que bajaba, que transitaba por ahí, fue asaltado y dejado medio muerto. El problema era que alguien fue asaltado y quedó medio muerto tirado ahí en el camino. ¿Qué pasó? Seguidamente, pasa el tiempo, viene un sacerdote y ¿qué hace? Pasa de largo. No he visto nada. Yo estoy preocupado, tengo que ir a dar un sermón en la iglesia. Eso dice la ley. La ley dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y ahí estaba uno que necesitaba. Luego pasó un levita, hizo lo mismo que el sacerdote, no lo ayudó. Y vino un samaritano, y este sí, dice Jesús, movido a misericordia, lo ayudó. No solo eso, sino le vendó sus heridas, le puso aceite, lo cuidó, lo llevó hasta una posada, lo dejó allí para que el dueño del hotel, diría yo ahora, lo cuidara. Le pagó por adelantado unos días y le dijo, si algo gasta de más, yo cuando vuelva, porque voy a hacer el mismo camino, te lo voy a pagar, cuídamelo. Ahora viene la pregunta para que Jesús le hace al escriba, a este intérprete de la ley y a nosotros. ¿Quién pues de estos 3, el sacerdote, el levita, el samaritano, cuál de estos 3, digamos, fue el prójimo del que cayó en desgracia? ¿Cuál de estos 3? El prójimo del que cayó en desgracia, del que estaba tirado en el camino. Y yo quiero que ustedes observen la genialidad de Jesús, porque lo obliga a contestar. Y le dijo el escriba, el que usó de misericordia, el que lo ayudó, Entonces, ¿qué le dice Jesús?
Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es el prójimo de nosotros? Vuelvo a plantearlo el problema. El problema acá está en el otro. El problema está en el de al lado. El problema está en otro ser humano, que yo le codicio lo que tiene. En otro ser humano que tiene tierra y que yo le codicio, lo quiero liquidar. El problema está en otro que vive feliz y yo, claro, le voy a tirar basura por ahí para que siquiera se muera el tipo. Cualquier cosa, el problema está el otro. El otro es el problema nuestro, porque somos malos. El problema es el otro. Ustedes saben que Aristóteles, el griego que vivió antes, algunos años antes de Jesús, dijo que el ser humano es un ser social, pero además de eso, dice, es un ser racional, político. Mire, este ser racional, en el siglo XX, se ha mandado 2 guerras mundiales. Se ha destrozado la humanidad. El ser racional que dice Aristóteles, porque pensábamos nosotros que éramos, pero nada que ver con los animales, somos racionales. Tan racionales somos que en el año más o menos 40 han exterminado 6 millones de judíos. Ser racional. En el año 1976 los militares nuestros eliminaron 30.000 compatriotas porque no pensaban lo mismo que ellos. ¿Y saben qué? Ser racional, encarnando a uno de nuestros compatriotas y coprovincianos, Julio Argentino Roca, los ha exterminado a los indios de la Patagonia. ¿Para qué? Para que los poderosos puedan tener las tierras de la Patagonia. Porque simultáneamente apareció una ley que decía que todo lo que usted pueda alambrar es de usted. Roca iba a ir a alambrar algo si no tiene para comer. ¿Algún pobre de acá del barrio San Cayetano se va a ir a la Patagonia a alambrar algo? Hermano, es terrible, pero es el ser humano. Jesús nos dice, hijos, eso que dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ojo a la bicicleta. Eso significa que de mi prójimo yo tengo que tener misericordia. Si alguien me dice, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es porque está cerquita a Benjamín. No, yo voy a decir que Benjamín es mi prójimo porque él tiene misericordia de mí, porque en algún momento lo he visto misericordioso conmigo. Y Benjamín va a poder decir que yo soy su prójimo porque en algún momento ha visto que yo he sido misericordioso con él. No nos confundamos. Esto es lo que enseña la Biblia. Y por eso le decía, lo voy a usar a Lucas para que recordemos 3 cosas. La primera cosa que nosotros debemos recordar es que Jesús siempre está preocupado por nuestra alimentación. No es en vano que diga, no se afanen por lo que van a comer. ¿No ve que hasta los cuervos tienen para comer? La segunda cosa que Jesús nos ha enseñado en esta mañana es que Él está preocupado por nuestra salud, por la integridad física, porque sabe que es una necesidad básica. Nosotros tenemos mil ejemplos porque cada uno lo ha vivido, cómo Dios lo ha salvado, le ha dado vida, lo ha salvado de algún peligro. Hermano, ¿saben qué? En esta mañana debemos recordarle a la mujer que quería quedar en oculto, que Jesús la puso y la obligó que dé testimonio. Cuando digamos demos testimonio, levántese y dé gracias a Dios. Diga lo que Dios le ha hecho.
Y finalmente, hermanos, debemos tener cuidado con nosotros mismos. Somos malos. No nos confundamos. Quizás en este punto es la grandeza, diría la gracia divina de Dios, de haberlo mandado a su Hijo Jesucristo para que nosotros, a través de estas enseñanzas, porque repetimos hasta el hartazgo que la Biblia es un manual que nos sirve para que seamos felices, para que hagamos las cosas bien. Sin embargo, no lo obedecemos o la leemos atravesada. Entonces, en este momento, a esta altura, nosotros podemos dar gracias a Dios y decir: bendito y alabado sea el nombre de Dios Jehová, que ha mandado a su Hijo Jesucristo, porque eso nos salva. Somos malos. No podíamos nosotros buscar a Dios tan livianamente. Somos un misterio, pero un misterio difícil de entender. Somos malos. Lo primero que tendríamos que hacer cuando bajamos nuestros pies, abrimos nuestros ojos y decir: gracias, Señor, por este nuevo día, pero te doy gracias porque no hice tanto mal hoy ni mañana. Te ruego que haga menos mal hoy, porque soy malo. Quiero alabar el nombre de Jesús, quiero ser un buen testigo, un buen testimonio. No hay otra prédica más extraordinariamente importante que el testimonio de un hombre y una mujer de Dios. Entonces nosotros podemos escuchar la voz divina de Jesús gritando en esta mañana, cuando alguien se dice: qué bendito y alabado es ese Jesús. Y Jesús diciendo: no me digan nada de eso. Piensen que bienaventurados y felices son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esos son felices. Los otros no. Los otros son chácharas. Los otros dicen: van a la iglesia, no hacen nada, no disfrutan. Disfruta de la vida. Obedece a Dios. Esto lo pedimos como en una oración al Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo de Dios ruega por nosotros, gime por nosotros, cuando nos ve que hacemos tonteras. Le ruego en el nombre de Jesús que nos bendiga y que seamos obedientes. Amén.